Muy bien, muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. En nombre de nuestra institución, el Centro de Alto Rendimiento Docente, vamos a darle la más cordial bienvenida a esta segunda etapa de nuestro entrenamiento para la evaluación de dominio de lengua originaria. Ya habiendo desarrollado el entrenamiento oral, ahora toca pasar a lo que es el entrenamiento escrito. En esta oportunidad, como ya les habíamos antelado, vamos a tener la presencia de dos capacitadores. Como en la primera etapa, nos va a seguir acompañando nuestro capacitador, el magíster Walter Hugo Julca Pascasio, a quien cada uno de ustedes ya conocen, bueno, la mayoría, y hay algunos que se están incorporando para esta etapa. Él es amplio conocedor de esta materia, pues participa activamente y de hecho en las últimas evaluaciones ha participado en calidad de evaluador. Conocedor a profundidad de las rúbricas, conocedor a profundidad de la lengua, que es lo que se evalúa tanto en el plano oral como en el plano escrito, así que dejamos en buenas manos esta parte del entrenamiento. Para complementar con el excelente trabajo que viene desarrollando nuestro capacitor, el profesor Walter, vamos a sumar la presencia también del magíster Rolando Roca Zarzosa, quien es catedrático de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, un excelente profesional, conocedor. Él va a estar encargado de poder impartirnos quizá la parte poquito técnica, lo que es sobre la escritura del quechua central. Dicho eso, una vez más, el infinito agradecimiento de parte de nuestra institución por haber depositado su confianza para prepararse para esta importante evaluación, que si eres docente te va a ayudar bastante de haber aprobado dicha evaluación. Si todavía no estás nombrado, el más del 50% de las plazas a nivel nacional requieren, ¿no? Requieren la certificación de dominio de lengua originaria por parte de los postulantes. Y si ha estado usted nombrada o nombrado, va a tener la oportunidad o ese privilegio de poder acceder a cargos directivos para poder realizar la reasignación. Así que vamos a tomarle con bastante seriedad, estimados y estimadas participantes, esta evaluación, y a nosotros como institución, como organizador, solamente nos queda desearles el mayor de los éxitos en esta última etapa de entrenamiento para la evaluación de dominio de lengua originaria. Ahora sí, sin mayor dilación, vamos a dejar el espacio para que nuestro capacitador pueda iniciar con nuestra primera clase de esta segunda etapa. Muy buenas tardes, estimado profesor Walter. Bienvenido también, por supuesto, a usted. Ahora sí voy a dejar el espacio para que pueda iniciar con esta última etapa de este entrenamiento. Buenas tardes, adelante por favor. Oh, buenas tardes, maestro Reimer, ¿cómo está? Igual a todos los que están en la sala y a los nuevos que se están incorporando a nuestra actividad académica. Muy bien, muchas gracias por la apertura del maestro Reimer, que es el coordinador general de esta actividad. Como bien dijo el maestro, estamos en la segunda etapa, pero con algunos ya venimos trabajando, ¿no? Entonces, algunas cositas antes de ya adentrarnos en la producción textual y a la vez también reforzar nuestro aprendizaje con el apoyo del maestro Rolando Roca, que es ya desde una técnica, desde una perspectiva más técnica, vaya, él nos va a orientar para afrontar todo lo que es el proceso de escritura en la lengua quechua desde la mirada macro, ¿no? Como es el contexto del quechua central. Muy bien. Entonces, vamos a finiquitar algunos puntos que nos quedaban con el grupo anterior y a la vez seguramente nos va a ayudar a los grupos a las personas que están incorporándose a esta nueva etapa, ¿no? Muy bien. Y algunas pautas antes de pues iniciar para nosotros nuestros contextos de enfrentamiento, como decía a la evaluación, ¿no? Nosotros
Vamos a tener la evaluación dirigida tanto a nivel oral como a nivel escrito, ¿no? Eso es lo que habíamos estado viendo. Todo el proceso gira en ese entorno de poder nosotros poder ver lo que nos van a evaluar tanto a nivel escrito como a nivel oral. Y por ello voy a volver a compartir para poco ver qué es lo que nos pide a nivel oral como a nivel escrito, qué criterios son los que nos van a evaluar y frente a ello vamos a tener que practicar de la mano ambas capacidades, porque ambas van de la mano. O a nivel oral lo que vamos a hablar es de lo que van a evaluarnos a nivel escrito ya para el contexto de la evaluación que ya está, ya las fechas definidas, ya hay un cronograma que las UGELs van a actualizar de acuerdo a sus requerimientos y sus evaluadores a nivel oral, que es del 21 al 4 de agosto, que estamos ya próximos a entrar al proceso de evaluación oral. Luego pasaremos a lo que corresponde a la evaluación escrita. Ya, muy bien, entonces voy a dar pautas, algunos criterios y a partir de allí tener en cuenta qué es lo que en sí nos evalúa. Eh, Siempre la evaluación está enfocado a saber las competencias que nosotros desempeñamos o tenemos en la lengua quechua. Bien, ustedes saben que pues en el currículum tenemos ya las competencias establecidas con sus determinantes capacidades y eso es el que nos van a medir en tres rubros grandes, ¿no? Como les estaba comentando. Lo que se aproxima es la oralidad. La persona que pasa a la siguiente etapa es cuando hayamos obtenido pues el dominio mínimo que nos pide, que es el nivel básico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos están evaluando a nivel de la oralidad? En el campo 1.4 que está allí, ya, por favor, que está allí, podemos apreciar en la pantalla. Y en el proceso de orientación que hemos tenido, ya hemos eh, interlocutor. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que manejar la entrevista, ¿no? Y hay unas temáticas propuestas, pero si yo domino muy bien la lengua, tengo que tratar de jalar agua hacia mi molino o hacia mí para que el entrevistador pues gire el entorno del diálogo frente al contexto propuesto con las respuestas que voy dando. ¿Ya? Muy bien. Con el usuario Toshiba nos dice, no se escucha, no sé si es cierto, por favor, me pueden confirmar. Se le escucha bien, maestro. Ya, muchas gracias. Ya, luego obtienen, ya, vamos a obtener, ¿qué quiere decir? Con esta información nos van a leer el texto, ya, y ahí hemos estado practicando, ¿no? Les habíamos leído, ustedes habían leído, ¿y qué quiere decir? Que tal fiel como dice el texto, yo debo volver a expresar, porque una de las competencias o de las capacidades que me evalúan es que yo obtenga la información del texto que me van a leer, ¿no? Como es a nivel oral, pues nos van a leer los textos propuestos que vienen en la guía 2025, que es similar al 2024, que vamos a subir en el Drive que se ha organizado, actualizar con otros tipos de los años anteriores para ver a ver en qué complejidad puede venir o puede venir similar o tal vez distinto. Luego que nos hayan leído el texto, yo haya respondido tal como dice, he indicado, parafraseado
con mis propias palabras, voy a tener que inferir e interpretar del mismo texto. No es otro texto que el evaluador nos va a leer. Por ejemplo, en el texto que estábamos leyendo había del telar que se usa, del idioma que se habla, la cosecha de la papa, la siembra del maíz. Entonces, todo el texto que nos van leyendo tiene dos finalidades. Uno, que yo escuche y lo repita tal fiel, si es posible, al 100% tal como dice el texto. Si tengo una buena memoria, tendré que expresar y tengo una buena puntuación. El segundo criterio es que yo pueda inferir algunas preguntas que me hagan del texto que yo haya escuchado. Ya esa es la capacidad de inferir e interpretar. Ahí va a venir crítico, cuando ya es forma interpretativa, cómo piensas, qué dices. En ese contexto va en torno las preguntas. Luego nos van a proponer casuísticas, ¿ya? Casuísticas. Entonces, en este contexto, vamos a ampliar un poco más los contextos de las casuísticas. ¿Qué quiere decir? Nos van a proponer situaciones en las que nosotros podamos adecuar, organizar y desarrollar. Adecuar, pues, contextualizar la situación comunicativa que nos ponen. Organizar, tener ideas claras sobre ese contexto. Y luego desarrolla, tendré que expresar a nivel oral esa propuesta que me haga. Por lo general vienen los contextos circunstanciales que va sucediendo al momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este año 2025, seguramente va a venir la propuesta de la guerra que hubo entre los países, ¿no? Que es en el Medio Oriente. Una de ellas posiblemente, porque los evaluadores toman los entornos circunstanciales. Otro contexto que nosotros hemos estado viendo muy de cerca es en estos tiempos, es la proliferación de una variante que es la tosferina. Seguramente también nos va a indicar qué harías, cómo prepararías a los alumnos o qué situación tendrías que proponer para que afrontes esta enfermedad, ¿no? Incluso había algunas preguntas en referencia a eso que pues indicábamos cómo preparas alguna medicina tradicional en casa o cómo te curas. Y entonces esas cositas siempre va a haber contexto. En cuestión a la coherencia y cohesión, pues nos vamos adecuando. Coherencia es que hablemos de la misma temática. Si me dicen que yo hable de la tosferina, tendré que hablar de la tosferina. No podré incorporar otras enfermedades que no tengan ningún vínculo con ella, ¿no? Cohesión, uso de los conectores. Creo que en esta primera parte hemos estado conociendo conectores que son secuenciales. En esta parte de la sección 2 vamos a tener que conocer conectores que nos puedan argumentar, expresar ideas a partir de alguna situación o problemática. Luego dice, utiliza recursos no verbales, paraverbales. Esto lo está utilizando como transversal, ¿ya? Uno, 2 y 3 y 4 vienen para que nos puedan preguntar el entrevistador en el momento de la evaluación. Ya nos preguntarán cuál es tu nombre, dónde vives, dónde trabajas y todo ello. Del texto que me van a leer voy a inferir e interpretar y voy a organizar, adecuar y desarrollar. Pero la capacidad número 5 es transversal. Se va a evaluar en todo momento, desde lo que nosotros ingresemos o nos enfrentemos con el entrevistador,
hasta que terminemos. Los recursos no verbales, pues son los gestos, las mímicas, los movimientos de las manos, la cuestión facial, la emoción que le voy a dar. Paraverbales son las, pues, las formas, las entonaciones que le voy a tener que dar en la narración, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, cuéntame una anécdota, que seguramente va a venir en el caso inicial, o cuéntame algo chistoso si me dicen, entonces tendré que dar pues esa cuestión anema al contexto circunstancial que me proponga, ¿no? Pues una anécdota no podré contar como si estaría triste, ¿no? Porque es un suceso que tiene que dar algo de risa, anecdótico. O si me pidan que narre, exprese situaciones que haya pasado en mi pueblo, pues tendré que dar esos contextos. Ya, por favor, ahí hay que trabajar los gestos, hay que trabajar la entonación de la voz y eso todo ello hay que tener en cuenta. La última que dice reflexiona, evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto también es forma transversal. Ya, si yo tengo respuestas desde mi propia experiencia, tengo argumentos desde lo que me ha pasado, desde lo que yo vengo experimentando en aula, tiene que estar expresada en las preguntas. Por eso cuando estábamos ensayando en la primera parte, no solamente responder lo que él o él la evaluador o el evaluador quiere escuchar de mí, sino también mi aporte. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo opino de una situación, de una casuística, ¿no? Entonces, siempre va enfocada en ello. Ahora nos evalúan lo que estamos viendo, la conversación. En la conversación uno pues da sus puntos de vista, argumenta, utiliza gestos, hace de la mejor manera, de forma más clara, precisa, pertinente. Entonces, esas cositas son un cúmulo de conocimientos que debemos tener para, pues, tener una buena valoración entre un básico, intermedio o avanzado, tener en esta capacidad que es se comunica oralmente. En este caso, pues nos comunicaremos oralmente en la lengua quechua y de acuerdo a la interacción que tengamos con el evaluador, pues nos calificarán en los niveles que corresponden. Muy bien. Luego, en esta sección que ya está, ya tenemos fecha exacta, que es el 29, si no me equivoco, que es el 29 de septiembre, la evaluación de lo que corresponde a la escritura y a la Ujú. comprensión de textos. ¿Ya? Entonces, esta comprensión de textos es un solo día, la escritura del texto también es un solo día que nosotros estamos... muy bien, gracias por la corrección, Elba. Tenemos que tener en cuenta. Ya a años anteriores, si algún momento algunos que todavía no han participado en el año 2024, ¿cómo ha sido el proceso? Les cuento. El año 2024 ha cambiado el proceso de evaluación. Anterior, por ejemplo, 2023, hacia abajo o años atrás, el ministerio tenía un cúmulo de evaluadores en las UGELs tanto para el nivel oral y tanto para el nivel escrito. Ellos son los que nos entrevistaban y ellos son los encargados también que verificaban la evaluación escrita. Es decir, el evaluador oral pasaba a ser pues el evaluador escrito. Esta vez no es así, ¿ya? Es similar a lo que venimos desarrollando algunos maestros, como el caso de los que participan en el proceso de nombramiento o al proceso de las escalas magisteriales, viene con cartilla, ¿ya? Todo lo que corresponde al
a la capacidad de decir, lee diversos textos en la lengua originaria, o sea, en la lengua quechua, en la variante central, nos van a proponer entre 5 textos. De esos 5 textos van a estar distribuidos las 20 preguntas que yo debo responder. Anteriormente venía con la valoración de 8 preguntas de la comprensión lectora que nos proponían. Venía un texto grande y ese texto yo tenía que marcar y me valía un promedio de ¿cuánto? Promedio de 8 puntos que valía la respuesta, ¿no? Venían unas respuestas inferenciales entre criteriales para poder responder. Esta vez cambia todo el formato. Los evaluadores que están preparándose para que nos evalúen, nos eh, vean si sabemos el dominio de la lengua, solamente participan en la evaluación oral. Hasta allí son sus roles y funciones. La evaluación oral y la evaluación escrita es tomada por el ministerio y el ministerio, a través de la capacidad que lee diversos tipos de texto, ya trae una ficha óptica y en lo que corresponde, escribe diversos tipos de textos, ya el ministerio también, solo el ministerio ya tiene a nivel nacional sus especialistas, ¿ya? En la Dirección Regional de Educación Intercultural Bilingüe, Rural y Afroamericano, que es del Ministerio, la DIGEVIRA, allí ya hay personas capacitadas, los que trabajan allí son los encargados de verificar la parte escrita. Ya no son los colegas que participan como evaluadores en las UGELs, ¿no? Anteriormente, en el año 2023, les comento, y hacia años atrás, pues yo también soy partícipe, ¿no? Desarrollamos la oralidad y pasábamos nosotros a verificar la comprensión lectora y la parte escrita. No sabíamos de quién evaluábamos y porque solamente venían una parte de la hoja. Esta vez no, solamente viene una ficha óptica en que nosotros plasmaremos nuestras respuestas con lo que es lee y luego pasaremos la parte escrita por un veedor, por un trabajador, por un especialista del ministerio. Ya las UGELs ya no se encargan de eso, solamente entregan todos los exámenes y pasan también ellos a la espera. Entonces, en la capacidad lee, ¿qué es lo que me van a evaluar? Igual la cuestión obtiene información literal, ¿ya? Es literal. La forma literal del texto, voy a encontrar todo lo que está en el texto, ¿ya? Todo lo que está en el texto voy a encontrar. Infiere, eso sí, igual las respuestas van a estar en las alternativas propuestas, pero pues tendrá que ser respuestas inferenciales en referencia al texto. Entonces, ya hemos estado practicando la primera capacidad, obtiene información del texto escrito con algunas alternativas que se fuesen forma literal. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde, infiere e interpreta con alternativas que correspondan a este nivel y reflexiona y evalúa, ¿no? Entonces habrá también una alternativa de reflexiona y evalúa. Siempre viene, ¿no? Tu forma crítica, pero para poder marcar si será la A, la B, en este caso uno, 2 o 4. Pero en la ficha anterior, en la óptica venía 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Muy bien. Ahora va a venir solamente un tipo de texto. Ya está definido. Ya no nos van a pedir ni textos administrativos como carta, solicitud, no. Ni memorándum, ni oficios. Ahora la perspectiva de la lengua para que podamos escribir nos piden textos argumentativos o expositivos.
Entonces ensayaremos solamente ese tipo de textos para poder organizar nuestras expresiones textuales, o sea, la parte escrita, ¿ya? Porque ya no nos pide que hagamos ni una carta, ni un correo, ni una solicitud, ni un oficio, ni memorándum, que pedía hasta el año 2023. En este año 2024 la perspectiva cambia, un poco más exigente en el sentido que nuestras lenguas de algunas variantes, como el caso del quechua central, tiene mayor proceso de estandarización y por ello ya tiene mayor número de exigencia en cuestión a la redacción. Entonces, igual, ¿qué debo tener en cuenta para yo escribir? Adecua la situación comunicativa. En esta situación comunicativa vendrá una casuística, ¿ya? Casuística, que me van a proponer. Y esa casuística va a estar frente a una problemática, una situación, puede ser social, cultural, política, pedagógica. Entre esas cuatro va a girar el entorno argumentativo o el contexto que nos van a poner. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que ya me van a pedir tipos textos expositivos o argumentativos. Entonces debo estar preparando algunas lecturas en referencia a ello para tener en cuenta un modelo, un texto expositivo en la lengua quechua o argumentativo. Luego me dice que debo desarrollar, organiza y desarrolla. Igual en esta parte me pide en la rúbrica que más adelante vamos a ver, me pide que yo tenga dos argumentos fundamentales para poder yo convencer al que va a leer al texto, el que va a revisar mi texto, pueda sentir que yo estoy dando mis dos argumentos fundamentales en esta parte. Entonces, no solamente es decir mi argumento, ¿no? Yo pienso tal, yo pienso así y esta manera puede ser. No. Tiene que haber la hilación entre esos dos ideas fundamentales, la coherencia. Por ejemplo, si me habla de la corrupción, seguiré mis dos temáticas en las dos subideas esa misma coherencia. No podré hablar ya, por ejemplo, decir si es corrupción, no puedo hablar de medicina, estaría incoherente, ¿no? No tiene coherencia, no tiene idea argumentativa, expositiva del mismo contexto. Cohesión, cohesión. Cohesión es para que ustedes puedan utilizar pues el contexto de que corresponde al, a los conectores. ¿Ya? En esta parte, en esta sección 2 nos corresponde conocer algunos o más conectores de argumentación. Cheireku, Cheire, Cheipagmi, Cheinomi, Cheichomi, Cheikunakomi. Entonces, vamos a tener que ampliar nuestros conocimientos en cuestión a conectores argumentativos. Luego, la otra capacidad que se van a fijar cuando yo escriba mi texto en la lengua quechua es utiliza convenciones del lenguaje escrito. Ya, convenciones del lenguaje escrito. Por eso, en la primera etapa nosotros nos pide que ustedes se apropien del contexto de el manejo de las normas de escritura desde la perspectiva estandarizada de la lengua. Dice acá, y está expreso, convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Ya, por favor, por eso en la primera parte hemos dicho que vamos a practicar desde la óptica del quechua central, teniendo en cuenta que a nivel oral como a nivel escrito los textos ya vienen en este marco, estandarizados. ¿Ya? Entonces,
Esos son algunos de los puntos que yo debo tener en cuenta en este protocolo. Sí, maestra Luz, los textos que ya, como usted está comentando en el chat, pide para la comprensión de texto, anecdótico, narrativo, expositivo, cuento. Y ahorita vamos a ver en el protocolo, simplemente en la parte escrita pide un texto argumentativo. Ya no nos pide textos narrativos. Ya, muy bien. Entonces pasamos. ¿Qué más yo debo saber que me van a evaluar? Esto es netamente cuestión informativa. Ya, lo más interesante para nosotros está en las siguientes páginas que debemos tener en cuenta el protocolo de este año para poder ser evaluados y si algún momento hubiese algún reclamo de parte de ustedes, pues tener este documento para que ustedes puedan tener en cuenta el proceso. La evaluación oral. La evaluación oral ya está a cargo de todas las UGELs, ¿ya? Todas las UGELs a nivel nacional están a cargo de la evaluación oral. Ellos solamente su ámbito, su función, esta vez es simplemente llevar el proceso de la evaluación oral. Hasta ahí termina. ¿Y qué deben tener en cuenta? Pues ustedes cuando vayan no se olviden de llevar su DNI. Siempre deben portar el DNI porque ahora la ficha ya no se llena. La ficha es virtual. Los evaluadores tienen su laptop, van a tener acceso a internet y la evaluación es en tiempo real. Ya, el tiempo real. Por eso anteriormente nos hacían llenar las fichas con tu nombre y todo y tu DNI. Esta vez no. Simplemente el evaluador te escucha y pasa toda la información a su laptop y eso sube al estadístico para que pueda estar evaluando. Al mismo momento que ya se les evalúa, les vamos a o les van a dar sus resultados, ¿ya? Por eso es fundamental pues llevar su DNI. Si alguien está en proceso de tramitar, sería bueno que ya lo haga y tiempo suficiente, ¿no? Ahora la RENIEC lo puede hacer vía virtual y sale más rápido. Para el desarrollo de la entrevista personales, pues se debe considerar un ambiente, ¿no? Ya creo que eso sí está garantizado. Cada una de las mujeres convocan en una institución más moderna, más iluminada y por ende. Dice la distancia mínima entre que un evaluador y el entrevistado va a estar entre un 3 metros. Eso creo que no se cumple mucho porque estamos casi menos de 2 metros o incluso 1 metro, ¿ya? Entonces eso tener en cuenta, ¿no? Seguramente algunas UGELs serán estrictos y harán cumplir. Los evaluadores deben tener a la mano las instrucciones de evaluación oral, o sea, los que nos van a evaluar tienen que tener la guía de entrevista, los protocolos que ellos tienen que tener documentación a la mano, como cuál es la rúbrica de oral, ¿ve? Entonces van a tener ellos la rúbrica de oral, la guía de entrevista, la ficha impresa, en este caso, y el acceso al aplicativo. ¿Ya? Acceso al aplicativo. Al tiempo real nos califica. Y allí, cuando ya les entrega la ficha impresa, o en este caso a nosotros nos hacen ver para que podamos firmar, allí nos van a tener que indicar el, el nivel de dominio que hemos obtenido, ¿no? Si tengo un intermedio, un avanzado o estoy en un básico o previo al básico o estoy en un inicio, entonces allí nos van a avisar, ¿no? Si yo tuviese algún reclamo que el evaluador me ha hecho mal las entrevistas, considero yo que no ha sido parcial y ha sido eh, con algunas preguntas muy acuciosas y no he podido responder, tengo el derecho de poder acercarme al especialista de la UGEL y considerar o la comisión que otro evaluador me evalúe. Esta evaluación va a ser grabada,
Ya eso sí, si en caso hubiese esos incidentes, considerando que alguien no está a gusto con su puntuación y todo, entonces la segunda entrevista en el acto va a estar grabado para que se pueda sustentar ese detalle. Ya, muy bien. Y otros más que deben tener en cuenta después, durante y después de la evaluación. Ya, muy bien, eso pasamos. Igual la evaluación escrita ahora ya corresponde netamente al Minedo, ya vienen netamente del Minedo, vienen personal del Minedo, algunos observadores y todo ello. Y acá está diciendo que debemos tener nuestro también, portar nuestro DNI, lápiz 2B, porque ya es con ficha óptica, por favor, es con ficha óptica y para el lapicero para la producción textual. Ya, lapicero tiene que ser con la producción textual. No nos van a permitir a escribir con lo que es lápiz, por favor. Ya, muy bien, tener en cuenta algunos puntos sí o sí. Ya durante la evaluación habrá los famosos facilitadores que tiene el ministerio para que ustedes puedan hacer alguna entrevista, algún detalle de la evaluación, no de la prueba, ¿no? Porque de la prueba ellos tampoco desconocen, no saben, simplemente su rol es entregarnos, verificar, constatar las fichas ópticas, los cuadernillos de evaluación y todo ello, ¿no? Ellos no implican ni entienden lo que corresponde a la evaluación. ¿Ya? Muy bien. Después de la evaluación pasarán un mes, creo que está provisto, para que hayan las publicaciones si hemos obtenido alguna calificación o no tenemos ningún dominio de la lengua. ¿Ya? Muy bien. Vamos pasando, esto es lo que nos interesa, por favor, a nivel de la puntuación del dominio de las lenguas. Nosotros pertenecemos en este grupo de evaluación al grupo uno, que corresponde a las lenguas que ya tienen mayor dominio, mayor número de eh, hablantes que tienen el manejo en un nivel básico, intermedio y avanzado en los procesos de evaluación. Y estamos dentro de ellos nosotros para ser evaluados. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta ahora la puntuación? La puntuación ha variado, estimados colegas, en el sentido que antes era la puntuación máxima a nivel oral era un 20. Si yo obtenía 20, pues tenía la máxima puntuación para nivel avanzado, ¿no? Que correspondía de 17 a 20. Esta vez las puntuaciones está cambiando teniendo en cuenta algunos parámetros o escalas en esta parte. Si yo estoy en un 0 a 8 puntos en mi evaluación oral, voy a estar en el rubro no domina. O sea, no tengo ningún conocimiento de la lengua o mi conocimiento es casi nulo, entonces tendré que prepararme más. Otra valoración ha cambiado, si yo tengo desde 8,50 hasta 15, estoy en inicio. Ya estoy en inicio. Es decir, ya conozco un poquito la lengua y puedo entender algunas palabras sueltas que me haya hecho o las preguntas que haya respondido pues no tienen mayor manejo, son sueltas, solamente son palabras. Entonces allí pues tendré este calificativo hasta máximo de 15. Si el evaluador considera que ya tengo un dominio mucho mejor a estos niveles, me puede considerar en un nivel básico. Esta vez la puntuación del básico es con la valoración de un 15,50 a la valoración 21. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en este rango, si obtengo 16, 18, 19, 20 e incluso 21, estoy en este rango del dominio del nivel básico.
Si mi rango de puntuación o de evaluación que va a salir está en 21,50 a 26, estoy en el intervalo de lo que corresponde al nivel intermedio. ¿Ya? A nivel de la oralidad, yo debo tener estas puntuaciones pues mínimas, ¿no? Si quiero acceder a cargos directivos, a cargos o procesos de reasignación, como también a los procesos de nombramiento, ¿no? Sabiendo que la ley sigue que pide intermedio en estos procesos. Si yo domino muy bien, tengo la soltura que la puntuación de la rúbrica ha sido a favor mía, mínimamente yo, si yo obtengo ya valoración 26,5 y ya estoy en este encaminado de tener esta puntuación, estoy en un nivel avanzado. O si llegué a la máxima puntuación o la máxima valoración de esta escala, tendré 30. Entonces, ¿qué es lo que ha variado? Los niveles siguen siendo los mismos, siempre hemos tenido las consideraciones, no domina, inicio, básico, intermedio y avanzado. Lo que ha variado son el rango de puntuaciones que debemos tener en cuenta. Y eso es el que se va a emplear o se va a desarrollar esta vez en la evaluación 2025. Ya, muy bien, ¿dónde estamos? Estamos acá y corresponde todo lo que son de quechua, está acá quechua, y nosotros somos de esta variante central, va a corresponder en estas puntuaciones. Ya todos este año está cambiando los rangos de los niveles. Muy bien. El tabla número 2 corresponde a las lenguas que no tienen todavía mayor porcentaje en el contexto que viene acá, ¿no? En el nivel grupo 2. A nivel de escrito, dominio, puntuaciones que yo voy a tener a nivel escrito. Estamos siempre en el grupo uno, ya, siempre estamos, corresponde al grupo uno, quechua, ahí está, quechua aymara, que corresponde a la lengua quechua, y quechua central, que corresponde a las regiones centrales del Perú, como son pues Ancash, Huánuco, Junín, Pasco, parte de Huancavelica, Lima provincias y así. La puntuación máxima, igual el año anterior, era de esta forma. Los años anteriores, del 2023 hacia abajo, siempre hemos trabajado con la puntuación de 20. Por eso a nivel escrito venía una lectura con 4 preguntas que cada una valía 2 y llegaba a una valoración de 8 puntos. Y la que correspondía era, la parte escrita valía 12 puntos. Esta vez cambia los procesos, ¿ya? Como los vamos adelantando, cambia. Mínimamente en la parte oral de la comprensión de la lectura voy a tener que puntuar un 20 si quiero llegar a un nivel básico, ¿no? Entonces está un poco exigente en esta parte teniendo en cuenta las valoraciones. Igual, si yo tengo en mi prueba oral y escrita una puntuación máxima de 10, voy a testar en el consideración de no domina. O sea, no tengo conocimiento de escritura, de gramática, de la lengua, pues, y estoy en el contexto sin nivel no domina. Si estoy en la puntuación 10,5 a 20, mire acá, si en mi comprensión lectora, por decir, he respondido todas las preguntas, y a pesar de haber respondido todas las preguntas, sigo siendo en el básico y previo al básico. Entonces, ¿qué debo hacer? Prepararme en lo que corresponde en la lectura. Sí o sí debo obtener los 20 puntos para estar seguros que con la comprensión lectora yo estoy en el nivel
ya básico. Ahora, si yo ya tengo la valoración de 20 a 28, por favor, estoy recién en el nivel básico. Ya, nivel básico. La valoración máxima del nivel básico es de 28 y la valoración mínima es de 20,5. Es decir, debe estar en esos intervalos para poder estar en el básico. Si tengo 28, sigo obteniendo el nivel básico. Si paso con 28,5 a la valoración o puntuación 34, estoy en un nivel intermedio. Ya corresponde que mi dominio de la lengua es un poco más en comparación para el básico. Entonces me puntuarán en un rango de 28,5 a 34. Si ya me quiero obtener o tener mi constancia que diga avanzado, pues para nosotros el rango que debo dominar o debo procurar obtener en las dos capacidades que me evalúan el 28 de septiembre es lo que corresponde una valoración de 34,5 a 40. Máxima valoración que nos van a tener que, si hago muy bien la comprensión, muy bien la parte escrita con con lo que pide la rúbrica, pues obtendré un máximo de 40 puntos. ¿Ya? Entonces, igual, tanto para lo correspondiente a la oralidad como para la escritura ha cambiado las puntuaciones. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos, ¿qué es lo que nos evalúan o qué es lo que piden? Acá está. Miren acá lo que la maestra Luz decía, ¿no? En el cuadernillo de lo que corresponde al grupo uno, ya al grupo, que es el instrumento de la evaluación escrita, que pertenecemos nosotros al quechua central y está acá. ¿Qué es lo que nos van a pedir en la comprensión lectora? El primer texto breve, sencillo, va a venir anécdota. Entonces tendremos que leer una anécdota en este nivel 2. ¿Cuántas preguntas va a venir? Cuatro preguntas. Entre literal e inferencial. Ya, muy bien. El texto número 2. Ya, recuerden, anteriormente venía un solo texto con cuatro preguntas con valoración 8. Ahora, cada una viene con sus cuatro o cinco o seis preguntas incluso. El segundo texto que me va a pedir que yo lea en la evaluación es un texto narrativo, que quiere decir un cuento. Ya, creo que allí sí estamos ya más familiarizados. ¿Y cuántas preguntas nos van a tener que hacer para comprender este tipo de texto? A comparación de la anécdota, que es 4, nos van a preguntar 5. Ya, entonces, el tercer texto vendrá un texto expositivo. Allí tenemos, ve, texto expositivo, enciclopédico. Ya, entonces ese tipo de texto es el que nos van a plantear en la lectura. Entonces tendremos que hacer el uso o la comprensión de un tipo de texto expositivo. Y de este tipo de texto van a venir cinco preguntas. Acá sí pues van a venir preguntas literales, inferenciales y criteriales. Tanto en el texto narrativo como en el texto expositivo ya van a estar los tres niveles de comprensión lectora en las preguntas propuestas, literales, inferenciales y críticas. Para escribir, no, para marcar. ¿Ya? Muy bien. Y el último texto 4, ya el texto 4, pues vendrá de la siguiente manera. El texto argumentativo. Vendrá un artículo opinión. ¿Qué quiere decir? Un autor nos va a tener que representar su opinión, su argumento,
para poder nosotros estar a favor, en contra o convencernos de su propuesta. De estas sí, pues van a venir 6 preguntas, ¿ya? 6 preguntas. Y todo lo que corresponde a la comprensión lectora viene 20 preguntas, ¿no? Si sumamos 5, 5, 6 y 4, 20 preguntas, que quiere decir cada una de las preguntas o en la ficha óptica que yo voy marcando las alternativas de 0 a 3 corresponde con una valoración mínima y máxima de un punto, ¿ya? De lo que no era anterior, ¿no? Siempre las preguntas eran de 2. Ahora la valoración de la ficha óptica en cuestión a las preguntas vale una sola puntuación, que es 1. ¿Ya? Y por eso es muy importante tener. La parte 2, ya, parte 2, que también nos interesa. La primera parte corresponde a la comprensión lectora, a la comprensión de textos, y la segunda parte corresponde a lo que indica producción de texto. Muy bien. Pero tiene que venirte con una consigna, con un contexto, con una casuística, ¿ya? Entonces, por lo general vienen casuísticas que te proponen y te dicen, ¿no? Kei marca kuna chomi, wambra kuna yapa, ya chakita monayanzo, Hemi kei yachatziko, Reimer, wambra kuna yachakunanta monar, hukta yertarura. Hampa alliku manaku imanir. Y ese es el contexto, la consigna que te están diciendo. Y a partir de allí nos van a preguntar, ¿Ham yachatzikos carne imakunadata rurankiman? Y ahí siempre dice, expresa con 2 ideas. Y entonces tenemos que argumentar frente a una consigna para la producción textual. ¿Ya? Muy bien. Esta vez el año 2024 y año 2025 algo más le han agregado. Anteriormente nosotros solamente escribíamos, decíamos, todo lo que he redactado lo voy a poner pues en quechua simplemente, ¿no? Hasta allí era nuestra función como evaluados. Esta vez a partir del 2024 hacia en adelante, hay un criterio más que se está incorporando en esta parte de la consigna de producción de textos. Nos van a pedir autoevaluación. Les van a indicar luego de escribir tu texto, ahora autoevalúate. ¿Qué te falta de tu texto? ¿Qué es lo que puedes mejorar? ¿Qué es lo que tú corregirías de tu texto? ¿Cómo podrías mejorar tu texto? Igual nosotros tenemos que escribir ese tipo de preguntas en quechua, ¿no? Diremos, ¿ve? Noqa kay alliku, kay imakunata kaypachaman, kay imakunatataq yanapaman o kaypachaman alli kananpaq. Preguntas que estén en torno a autoevaluarse uno mismo. ¿Ya? Entonces, esa consigna también está parte de la evaluación escrita. Anteriormente producías tu texto, te pedía una carta, te pedía un correo y hasta allí era lo que tú escribías. Esta vez, a partir del año anterior, nos piden que nosotros, luego de haber escrito, qué es lo que podemos mejorar nuestro texto, ¿no? Como una parte de
evaluación. Ya, muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde básicamente a la ficha, al cuadernillo que va a venir el 28 de septiembre, que es una fecha única, y sedes que ya del año anterior se está practicando, ¿no? Como para la evaluación de escala, para el proceso de nombramiento, ahora hay sedes. Y por ejemplo, comentarles, los que son de Ancash, solamente tenemos dos sedes, que es sede Huaraz y sede Huari. ¿Ya? Y seguramente en otras regiones también tienen sus sedes. Por ejemplo, en Huánuco creo que hay una sola sede. Hay que verificar, por favor, porque eso ya está eh, para nosotros el indicate. Oh, la maestra Marilu pregunta, la puntuación es máximo 40. Ah, la puntuación 20. Por eso pueden llegar a 40, ¿ya? La parte escrita como la parte uno, la parte 2 tienen valoraciones de 20, ya máximo 20, mínimo cero. Si no he escrito nada, pues me van a valorar cero. Si he respondido mal las comprensión lectora, voy a salir mal. Entonces, estimados colegas, el truco, o la sugerencia es que pues tienen que escribir y a la vez también preguntarse de lo que han escrito y hacerlo muy bien. Si en caso alguien todavía no domina muy bien la parte escrita, pues tiene que hacerlo bien hasta lo que es la comprensión lectora. Incluso haciendo la comprensión lectora excelente y no ha escrito, está corriendo el riesgo de estar en la puntuación anterior. Me vuelvo, por favor, para tener claro previo al inicio o estar en inicio. ¿Ve? Si la comprensión lectora máximo puntúa 20, yo he leído los cuatro tipos de texto, he marcado las respuestas correctas. La máxima puntuación que yo voy a tener es 20. La otra parte ya viene, que corresponde la parte 2 también con la valoración 20. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Esta parte 2 con la consigna de un texto argumentativo, ¿ya? Texto argumentativo, eso vale 20 puntos. Por eso decía, si alguien solamente va a hacer esta vez comprensión lectora y lo hizo muy bien, corre el riesgo de estar en inicio, porque su puntuación máxima es de 20. No está logrando todavía la parte gramática o eh, estructural escrita de la lengua. Entonces, debo estar en el par, ¿ya? Procuren hacer la parte escrita más que todo para pasar, si yo comprendo el texto, tengo que pasar pues con eso al nivel intermedio o al nivel avanzado. Muy bien. Ya, como dije, creo que me había equivocado en las fechas. Ya está decidido, por favor, las fechas en esta evaluación está en este rango. Cada UGEL va a definir qué día les van a citar, ¿ya? ¿Ya? Entonces está en el contexto de esta parte. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta que estas son las fechas. Seguramente cada UGEL van a comunicar, pero de manera general, casi todas las UGELs han dispuesto que sus evaluaciones sean del 21 al 4. Seguramente van a organizar cronogramas según eh, los iniciales de cada apellido que siempre hacen. Entonces,
Así va a estar. Muy bien. Y la fecha única es pues, me retracto, dije un 29, es el 28. Ya está el 28, que esta vez lo han ampliado, ¿no? Porque siempre estaba en un promedio de entre julio la evaluación, o máximo creo en los primeros días de agosto. Pero esta vez la evaluación todavía es un 28 de septiembre para todos nosotros. Ya, hasta ahí alguna consulta, duda. Sí, voy a habilitar los micrófonos porque interrumpían durante el proceso de socialización. Ahora sí hubiese consultas, dudas, activen de forma responsable, por favor, sus manos o sus micrófonos para poder absolver algunas dudas o tal vez algunas acotaciones que hubiese. Levantó la mano la maestra Luz, ¿le escuchamos? Maestro, muy buenas tardes también con todos mis colegas, muy buenas tardes. Una consultita. El año pasado sí yo he dado mi evaluación escrita y me he quedado con básico, es cierto, no me faltó. Maestro, ¿ustedes tienen ese cuadernillo del año pasado? ¿Han logrado para que nos pueda quizás, ¿no?, orientar con más o menos ese cuadernillo? Porque por ser la primera vez, sus textos eran amplios, los 5 textos, pucha, que para mí me fue bien difícil. No sé si es posible. Sí, maestra Luz, muchas gracias por la pregunta. Es buena acotación frente a esta situación. Ella ya vivió el proceso de evaluación del año pasado. Vienen textos como la evaluación de casuísticas o el contexto de los nombramientos, ¿no? Que te vienen cuadernillos y tú tienes que leer y a partir de allí responder. Ese mismo modelo se está organizando. Ya anteriormente venían, como les comento, pues solamente un texto y a partir de escribir. E incluso pues vienen dispersos, ¿no? Para cada uno de los asientos que está sentado, ya eso es ya tradición del ministerio, pues es organizar ese tipo de eh, fichas o cuadernillos ya codificados cada uno, ¿no? No sabes con qué código estás, ni para que te copies nada, ¿no? Muy bien. Otro participante, si hubiese duda, por favor. Buenas noches, profesor. Le escuchamos, Enrique. Continúe, por Profesor, favor. una consultita. Lo que está en el parte 2, lo que dice, Ya un vamos a volver a la párrafo. parte 2. Vamos a volver a la parte 2. Sí, aquí está Enrique. Y ahí está. Parte dice, consigna para la producción de texto. Profesora, yo le pediría encarecidamente, ¿no? De mi parte, de mis colegas, usted nos puede dar un modelito de qué manera usted lo hace ese texto y también o sea, con tu propia idea en qué es lo que estás fallando, todo así escrito en quechua, nosotros para tener referencia a eso, al momento de dar examen también para recordar, ¿no? Cómo vamos a hacer y cómo vamos a
en qué vamos a mejorar. Eso es la que le pediría encarecidamente, profesor. Ya, muy bien, no hay ningún problema. Trabajaremos a ese nivel, o sea, con una ficha, con un tipo cuadernillo que tenga ese modelo de consigna. Muy bien, otra consigna, otra consulta más, por favor. Maestro, Ya, buenas creo. noches. Sí, diga, continúe, por favor. Maestro, bueno, voy a participar esta vez por la primera vez y de repente es Ya. conocimiento. En este caso, el horario de evaluación, ¿qué tiempo dura, maestro? Es Tres como, así como horas, tres tres, horas, 3 horas. allá 3 horas. Y maestro, con respecto de las fechas, la primera fecha que estaba viendo del 29 del 21 en adelante, o sea, eso ya el ministerio ya va a programar o va a aperturar un link para poder corregir algo así, maestro, porque ahorita no está abierto, creo, ni una cobertura, ¿no? Para eso. Miren, hasta el 13 de junio había un link de solicitud o era la fecha máxima para que ustedes puedan cambiar sus sedes de evaluación. Y hasta esa fecha, que es el 13 de junio, se ha cerrado cualquier tipo de modificación o de las sedes. ¿Ya? Entonces está inhabilitado. Ya no creo que le puedan habilitar el link para poder absolver alguna duda o modificación a esta fecha que estamos ya en julio, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, ya tiene una UGEL predestinada anterior a la fecha de inscripción que hizo, se queda allí, ¿ya? No sé cómo, en qué UGEL se ha inscrito y allí tiene que quedar. En caso de lo que corresponde a las fechas del 21 al 4, cada UGEL, por eso ustedes tienen que estar al tanto, en la UJUEL que se han inscrito en sus páginas institucionales, en sus redes sociales y en su sede institucional, ellos van a comunicar cuándo van a evaluar. Algunos lo hacen durante la semana, algunas UJELes viendo la situación lo hacen los casi el viernes, jueves, incluso un sábado. Eso hay que tener, estar muy al tanto desde la fecha 21 al 4, porque entre ese rango de esta fecha, cada UGEL va a definir qué fechas va a evaluar. Seguramente programarán pues solamente julio o agosto, pero lo más probable, estimados colegas, sea en la semana de gestión. Segurito que ya eso tengan los por seguro, los que están trabajando o los que no están trabajando también, las evaluaciones van a estar en este proceso, en estas 2 semanas que se tiene como lo que es la semana de gestión. Yo estoy seguro que va a ser así. Del 21 todavía no nos van a convocar. Lo que van a convocar es terminando lo que es las clases. Por ejemplo, terminamos a la mitad del año el 25 de julio. Después de ello, en la siguiente semana, que es en la semana de gestión que estamos, en la semana siguiente, en ese rango, seguramente casi la mayoría de las UGELs van a estar convocando sus procesos de evaluación escrita. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Profesor, buenas tardes. No sé si me Edith, ¿cómo está? permite. Sí, adelante, maestra. Tarde. Al respecto, profesor, la verdad, yo también de manera especial le pediría, pues, enfocarnos en la parte 2, hacer más prácticas, qué sé yo, para poder, apropiarnos, ¿no? Porque lo veo muy complicado y muy exigente de parte del ministerio también, porque la verdad, esto para hacer una puntuación de 20 es muy difícil, porque esto al menos deberíamos de estudiar por lo menos 1 año, 2 años para poder aprender al máximo. Eso sería mi pedido, por favor, profesor, enfocarnos en lo que es la parte 2 que tiene puntuación 20. Si vamos a Mm, responder la sí, comprensión, tal vez algunos vamos a llegar a inicio nada más también. Eso sería, Eso, profesor. muy bien, muy buen punto, Edith. Sí, pues como usted está comentando, si solamente respondo y no escribo, voy a estar en inicio, claro, en inicio, porque no voy a puntuarme, recuerden. Si máximo es 20 lo que es la comprensión lectora,
y dice en la puntuación que hemos visto es 20 para estar en inicio, máxima puntuación que tiene el inicio es 20, pues me van a calificar que sigo en inicio. Por eso algunos colegas que han dado este año, a pesar que están dominando muy bien la lengua y poder haber escrito, haber todo ello, y lo han hecho tal vez con, no con lo que ellos consideran, han respondido la pregunta, más sumado con lo que han escrito, están e incluso inicios los que hablan. Entonces, los modelos que ya están proponiendo, la evaluación es más exigente, ¿no? Entonces, seguramente en el transcurso que nos queda hasta lo que corresponde hasta el día antes de la evaluación, pues tendremos que desarrollar de manera más pausada, teniendo los tipos textuales, anécdota, cuenten, expositiva, argumentativa, en la última parte de lo que corresponde la parte escrita también. Ya, muy bien. Levantó la mano Luz, otra vez, ¿le escuchamos? Maestro, disculpe que, mire, a modo de petición o sugerencia, ¿no? Yo que el año pasado he dado, los textos son amplios, maestro. Entonces yo Sí. pienso que, claro, mi colega pide solamente en la escritura. Yo creo que en las dos partes debemos incidir, porque no es fácil, por ejemplo, en lo que es comprensión, la parte inferencial, ¿no? Entonces, en Mm, los dos sí, sí. prepárenos, maestro, no, no Mm, solamente lo que es escritura, ¿ya? Y el año sí. pasado dura el examen 2 horas, maestro, no ha sido No, 3. es 3 horas es. 3 horas está previsto. Sí, Para con este tres, año, maestro, porque el año pasado ha tres sido dos horas. horas, ¿ah? No ha sido 3 horas. Yo que sepa es 3 horas. Pero de 3 horas Año es la, pasado, maestra, era 2 horas. En la, eso no la nos convo- alcanzaba A el ver, tiempo. no me entiendo, no me entiende. 3 horas es el rango con todo lo que es ya que te hagan sentar 1 hora, media hora y después No, que te pues maestro, entreguen. eso no, eso no lo cuente. Eso, tienen que tener cuenta. Ya, todo en sí, el desarrollo Mm. de la situación es en rango promedio entre 2 horas, no es de tres, sino que todo el proceso dice 3 horas. Yo decía 3 horas por todo el proceso. Ahora, el del momento que me entreguen hasta el momento que es el último silbatazo, el último cartilla que entregues, pues son 2 horas que va a pasar y la hora pasa rapidito, ¿no? Entonces, esos detalles. Ya, muy bien, a ver. El primer secreto que en la mayoría de ustedes que está allí, por favor, es pasar la parte oral. ¿Ya? Parte oral. Si paso la parte oral, pues ya, una parte ya está. La otra parte me queda que estudiar más y más para poder afrontar la evaluación escrita, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Es que debemos conocer también algunos puntos, ¿ya? Ah, algunos sedes, por favor, eso también. En el protocolo están ya las sedes de cada región a nivel oral, el sede en cada una de las regiones, cada UGEL evalúa. Y luego de ser evaluado pasa a la segunda etapa. Mínimo para ser evaluado en la siguiente etapa es tener un dominio básico. Por eso decías, pasamos primero a la etapa oral. Y algunas pautas todavía nos faltan, ¿ya? Muy bien. Entonces, todas las UGELs se evalúan donde se habla la lengua, en caso de toda la región Ancash o otras regiones. Las sedes para lo que corresponda a nivel oral, por favor, las sedes que corresponde a nivel oral, la sede escrita, como ya cambió la estructura, y son sedes. En algunos casos hay uno, dos. Por ejemplo, lo que estamos en Ancash, tenemos el C de Huaraz y C de Huari. Por ejemplo, los que están en Huánuco, solamente C de Huánuco. Ya, los que están en Junín, ahí sí hay dos sedes. Y así, cada una de las regiones o los DRES van a tener a disposición de considerar entre uno o dos sedes, o en algunos casos, si la región es amplia y la mayoría de los hablantes en su inscripción han superado, van a habilitar otros sedes más. Continuamos.
A veces para el evaluador no nos nada que tener en cuenta. A ellos también ya les empezaron a capacitar. Tienen que llenar su declaración jurada que ninguno de sus familiares o familiares cercanos están participando, sino pues llegamos a un vicio. Muy bien. Volvemos a socializar de manera muy sucinta lo que nos pide la rúbrica. Por favor, eso ya lo tienen ustedes, ¿ya? Entonces, siempre la puntuación debe interesarme entre un 4 y un 5 para estar en un nivel intermedio. ¿Cuáles son algunas cosas que difieren con las otras? Sencilla, de forma eh, clara. Por ejemplo, si a mí me califican o estoy en puntuación 3, tengo fluidez poca. Tengo puntuación fluidez lograda, ¿sí? Puedo hablar muy bien y clara. Pero si tengo una fluidez puntuación 5 es mucha fluidez y claridad. Y allí está su explicación de cada una de las puntuaciones que está indicando. ¿Con quién? Con lo que interactúa. Entonces habíamos ya estado practicando. No puedo hacer muletillas, no puedo hacer pausas, no puedo quedarme callado. Tengo que hablar lo que me pide. Hay un registro sin titubeos, muletillas, buena articulación, un registro apropiado. No puedo sobrecargar mi respuesta a nivel oral con mucho préstamo. Entre uno o dos a nivel de la oralidad, pues habrá en mi respuesta. Y eso sí es necesario. Por eso dice el contexto. El contexto que me proponen, por favor, hemos estado practicando esa parte, ¿ah? La puntuación de infiere, eso es lo que decían, nos leen el texto y yo tengo que inferir. Si tengo puntuación 3, un ratito, por favor, voy a deshabilitar hasta que haya un intervalo de consultas. Muy bien. En lo que corresponda lo obtiene, si tengo dos o si tengo tres que debo procurar tener, es poca precisión. O sea, no estoy precisando lo que he escuchado. Seguramente tengo una idea vaga, algo nomás. No está lo que ha leído el texto. Entonces me van a apuntar. Recupera poca información, ve, al tema, participantes, hechos. Entonces no estoy dando una información de lo que me han leído. Ahora en puntuación 4 con facilidad recuperando la mayor parte de la información. Del texto que me leen, sí o sí debo recuperar pues un 80, un 90% para tener un calificativo de 4. Si ya tengo un calificativo 5 que debo procurar, con mucha facilidad, o sea, toda la información que me vertieron a nivel de la lectura, lo estoy volviendo a expresar en mi lengua. Acá dice información explícita, detallada, en torno al tema, los participantes, los hechos específicos y otros detalles del texto escuchado, es decir, del texto que nos van a leer. Infiere e interpreta. Acá viene dos preguntas criteriales. ¿Qué te pareció? ¿Qué harías? ¿Te gustó? Eso era las preguntas, ¿no? Entonces, si yo tengo tres, pues las preguntas poca precisa, poca, no hay mucha precisión. Es decir, contesta las dos formas de ideas que quiero que el evaluador escuche, vagas, a media, a decir más o menos. Entonces, las dos preguntas o las dos ideas que estoy dando de mi respuesta son muy vagas nomás, ¿no? No argumenta poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo procurar? Contesta una pregunta, o sea, la pregunta parcial, o sea, una pregunta que me hizo forma parcial y la otra regular,
tengo que tener una puntuación 3, 4. Ahora dice, si yo de las dos preguntas responde con una precisión, con facilidad, las dos preguntas que me hicieron del texto escuchado, tendré que tener en cuenta, ¿ya? Por eso es fundamental, estimados colegas, que presten mucha atención a las dos preguntas que les van a hacer. La primera es, ¿qué sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Y qué harías tú? Siempre ese es recurrente, es lo mismo. Y la otra es si en tu pueblo, en tu zona, hacen esto, practican eso, sí o no, y por qué deben hacerlo, o por qué deben seguir haciendo. Ya esas preguntas en forma inferencial y crítica siempre van a estar. En el criterio número 4 que dice reflexiona y opina, acá sí ya la valoración es de 1.5, 2, 2.5. Ya, si opina, su juicio crítico, ¿qué es lo que opina? ¿Está a favor, en contra? ¿Pero por qué? Entonces, debo tener ese detalle también. Ya, muy bien. Y no solamente es decir lo bueno o lo mal, tengo que opinar en relación al contexto cultural, en referencia a mi cultura, a mi pueblo, a mi zona, que me ha pasado circunstancial, ¿ya? Entonces había que practicar ese contexto, ¿ya? Muy bien, ampliar nuestras respuestas teniendo en cuenta esos contextos. Adecua y organiza, desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, también vale 2 puntos, de valoración máxima, 2 puntos que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, recuerden, bien, está acá. Acá nos van a proponer una consigna, un contexto, una casuística. Si yo tengo valoración 5, ¿ya? Ya, todo lo que estamos viendo es la rúbrica de la oralidad, ¿ya? Lo que hemos estado desarrollando y nos faltaba la última parte de lo que corresponde al contexto de las casuísticas, ¿ya? Entonces, de esta forma es el que nos van a evaluar. Ahora, en cuestión al vocabulario, eso también hay que tener en cuenta mucho. Ya esta parte última, vocabulario pertinente para enfatizar o matizar significados según la situación comunicativa. Ya, esto es toda la entrevista. Ya, esto es toda la entrevista que nos hacen, va a valorar, o sea, todo desde lo que iniciamos con la primera pregunta hasta que se finaliza está, por eso se le llama transversal, ¿ya? A lo largo de toda la entrevista. ¿Qué es lo que debo tener o procurar desarrollar de todo el proceso de la entrevista? Esto de acá, lo último, ¿no? Utiliza vocabulario variado, que decir, pues tengo una riqueza lexical amplia, diverso, pertinente, específico, vinculado a la situación comunicativa. ¿Ya? Entonces, esas cositas hay que también tener en cuenta que es dable. Si me tengo un 2 no, si tengo un 4 o tengo un 3 ya sabemos por qué. Algunas cositas nos están faltando.
pero emplea algunos términos imprecisos vinculados a la situación comunicativa, ¿ya? Tal vez utilice una palabra por otra o términos que no se vinculan a la materia de la pregunta, entonces eso también. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, lo que les comentaba. Son dos criterios adicionales que se incorpora en el proceso de la evaluación escrita, ¿ya? Son dos contextos adicionales más que allí nos implica. A lo largo de toda la entrevista, eso está. Por eso dice que es un criterio o una puntuación transversal. Son dos que nos miden en todo proceso de la evaluación escrita. Entonces, ¿qué es lo que debo procurar tener? Tener la puntuación 2.5 máximo que tengo. Utiliza, adecua, pertinente al recurso no verbal para verbal. Y acá está su explicación. Emplea gestos. Pues en mi respuesta no puede estar sin gestos. Expresiones faciales, la emoción, la tristeza, la preocupación, que debe mostrar mi rostro, las expresiones. Volumen, no puedo hablar en un volumen bajo. Entonación, ritmo, creo que nuestra lengua incluso tiene esa ritmosidad de hablar al momento, ¿no? El que lo habla lo va a entender. Tono, forma de la voz pertinente. Pues, las tonalidades de la voz es muy importante, ¿no? En una situación en la que nos planteen, a ver, ¿cómo trabajas en tu colegio? ¿Qué haces con los niños? Y eso allí pues tiene que haber una entonación, como si estuviésemos vivenciando nuestra participación pedagógica en las aulas, creando un ambiente de comunicación fluido, atractivo, persuasivo. Por eso les decía, ustedes cuando hablen con el entrevistador tienen que jalar la información, que les pregunten más y más y que ustedes puedan expresar sus vivencias personales, como decir, situaciones laborales dentro de la escuela. Siempre vinculada a la tradición, por favor, a la tradición oral, cultural de nuestras comunidades. Esos hay que tratar de responder en nuestras expresiones que estamos dando. ¿Ya? Muy bien, siempre el vínculo. Sí, me pasó en tal lugar que es tan hermoso y bello, ¿no? Entonces, esas partes, por favor. Ahora en cuestión a la situación grupo 3 no nos corresponde porque no estamos allí, son los que hablan nomás la lengua en la realidad. Y ahí está acá lo que corresponde la parte escrita. Esto es lo que nos evalúan los propios funcionarios del ministerio. Ya, entonces cada texto, el texto argumentativo que vamos a producir, ensayar, elaborar, con qué criterios nos van a evaluar, que es la máxima puntuación, 20. Y vamos a desglosar. Pues mi puntuación tiene que estar entre 3, 4 o máximo el 5, o lo que sugerimos pues es que tengamos entre un 4 y 5 para obtener un nivel intermedio. Si el que lo obtiene 5, 5, pues se va a un nivel va avanzado, ¿no? Si es por el opción de tu producción. Muy bien. En lo que adecua, o sea, en la situación, en la planificación, en la parte escrita cuando hagamos nosotros, dice, escribe un texto argumentativo. Ya no nos pide cartas, nada de lo que es cuestión administrativa. Argumentativo. Vamos a tener que persuadir, tal vez en algunas situaciones generar hipótesis,
y argumentar, ¿no? Porque es un argumento, ¿no? Tienes que desarrollar. ¿Qué más dice? De forma clara y precisa el tema. ¿Cuál es el tema propuesto? La consigna. Ahí está la temática. Destinatario, propósito. Siempre, pues, siempre eso, ¿no? Tenemos que tener cuidado a quiénes va a estar dirigido, cuál es el propósito de nuestro texto. Es decir, sin dejar lugar a interpretaciones erróneas o dudas ni ambigüedades y con adecuada especificidad. En el texto se desarrolla al menos dos ideas o dos razones bien fundamentadas y organizadas. Es decir, ustedes tienen que practicar a una consigna, a una situación, con dos argumentos bien fundamentadas y organizadas. Por ejemplo, les digo, qamkunapaq alliku kay fiscalkuna chikinakuyanqan imanir ishkay yarpachakuywan qillqamuy. ¿Qué les parece a usted la situación en que están enfrentadas las dos fiscales en el Ministerio Público? Eso sería el contexto. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos que desarrollar dos ideas, dos situaciones fundamentadas, organizadas. No basta decir no hapak manami ajitsu, pero eso manajitsu tengo que argumentar con dos ideas fundamentales. Muy bien. Corresponde a la puntuación 4 es casi lo mismo, solo que he desarrollado solamente una buena, o sea, he desarrollado una, sí, he desarrollado bien, pero otro de forma parcial. Si tengo esos criterios, he escrito bien y todo, pero no estoy dando dos argumentos precisos y fundamentados, solo una está precisa y otro regular tengo 4. En otros casos, la puntuación 2 indica que el desarrollo de las dos ideas o razones son poco fundamentadas con problemas en su organización. ¿Ves? Eso debo tener. Continuamos, organiza y desarrolla. Ese paso. Organiza y desarrolla las ideas de cohesión y cohesión. Eso es en referencia a las ideas, ¿no? Las dos ideas tienen que ser vinculantes. Las formas que tiene que haber conectores. Sí o sí, sin eso no voy a poder organizar. Y lo que pide allí ideas, bien. Ideas, escribir un texto argumentativo igual, seguimos con el texto argumentativo, no vamos a cambiar. Presente ideas con secuencia lógica, por eso son conectores necesarios de argumentación. Seimi, Cherekurmi, Chepagmi, Sechomi, Peikunarekurmi, algo que tenga que explicar el enfoque lógico. Emplea varios recursos cohesivos propios de su lengua. ¿Ve? Allí está, ¿ve? Pronombres, conectores, morfemas, concordancia y entre otros más. Y el contenido está vinculado con la situación solicitada. Si tal vez hice poco definido la temática y tengo estos recursos, tengo la puntuación 4. O si he hecho una secuencia lógica con un enfoque temático donde se emplea escasos recursos cohesivos, pues mi puntuación será 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos practicar? Con este criterio debo tener mis conectores sí o sí, ya sea de secuencia y de argumento. Continuamos. En la utiliza vocabulario pertinente a la situación comunicante. Seguimos escribiendo un texto argumentativo en la lengua originaria con vocabulario variado, es decir,
Léxico es diverso, pertinente, específico y acorde a la situación comunicativa. ¿Puedo hacer préstamos? Tal vez no. Ya, entonces dice vocabulario variado, diverso, pertinente, específico de una temática propuesta. Pero si tengo tres o tengo cuatro, pues ya bajaron los niveles de producción de mi texto. Tal vez no es poco preciso. En el otro empleo poco precisiones. Algo le falta, algún conector no tiene secuencia. Entonces, una puntuación 4. Y la última que está allí utiliza lenguaje convencional pertinente y está aquí la respuesta. Pertinente convenciones, convenciones, ¿qué quiere decir? Son acuerdos. ¿Cuál es el acuerdo en el quechua central? Escribir con lo que es la forma estandarizada. Si yo no escribo de la forma estandarizada, no voy a tener una buena puntuación. Tal vez me pongan 3 o 4, pero 5 no. Si tengo un 5, debo tener lo siguiente. Texto argumentativo. Seguimos con el texto. Utiliza todas las grafías del alfabeto oficial. Ahí está claro. Tengo que utilizar lo que hemos practicado, la chaguaya. Si me salgo de la chaguaya, ya estoy puntuado 3 o 4, o tal vez menos. Recuerde, la mayoría de las normas de escritura consensuadas. Y aquí está pues el detalle, ¿no? ¿Cuáles son las consensuadas en el quechua central? Habíamos dado una lista de palabras, de léxicos, de terminologías que hemos dicho que tienen que practicar, que están consensuadas en la variante quechua central. ¿No? Incluso habíamos trabajado sinónimos, ¿se recuerdan? Y esos sinónimos habíamos indicado qué palabra predomina para la escritura. Por ejemplo, tengo runa y nuna. La palabra más antigua se toma para poder escribir en el quechua central. Tomaré la palabra runa. Si yo hablo ñoca y habla otro noca, en la parte escrita es corresponde noca. Si yo digo cepita y el otro dice chaipita, la expresión más antigua es chaipita. Por eso corresponde consensuado. Es decir, estandarizado dentro de los contextos de las variantes. ¿Cuántos errores en mi texto, en mi producción debo tener aparte de lo que me piden? Máximo 4. Por ejemplo, tal vez me equivoqué escribiendo alguna palabra, me faltó un sufijo o precisar alguna conjugación verbal, ya tengo un error. Tal vez omití una coma, un interrogativo en lo que debe estar, ya tengo dos errores. Tal vez al precisar por apuranza escribí después de un punto con continuación inicial minúscula, ya tengo cuatro errores. Si tengo cuatro y mi texto está bien escrito, se entiende y todo, máximo debo tener cuatro errores. Si tengo paso de 4, tengo 6, 5, ya donde estoy, estoy en la puntuación número 6. ¿Ya? Entonces, algunas veces nos califican por los errores que tengamos en nuestros textos. El texto se puede entender, se puede hacer muy buen argumento, pero si tiene algunos errores, nos van a puntuar por los errores también. Ya, miren, máximo 4 si quiero tener un 5 a pesar que mi texto esté bien producido. Si tengo 5 o 6, pues ya pasó a la puntuación 4. Si ya tengo más de 8, máximo 8 errores, voy a puntuar 3.
Y si voy bajando más errores, pues llegaré a la valoración cero, ¿no? Que ya corresponde a la persona o al individuo que no domina la ley. Ya, muy bien. Entonces, yo he socializado. Luego, por favor, yo tengo en el Drive varios archivos que hay que repasar sí o sí. ¿Ya? A ver, nosotros en el archivo que hemos socializado, en el Drive que tenemos nosotros, uy, esto no es, disculpen, ujú, de esto es. Por favor, mínimamente se les pide a los participantes pues que puedan estar repasando material hemos socializado en el Drive. Hemos ya algunos puntos claves por parte de nosotros que corresponde sujeto, objeto, verbo, siempre tener esa estructura básica para la producción textual. Si no tengo esa idea, tengo que reforzar, ver, cumplir con esa estructura. Si no cumplo con esa estructura, no me van a calificar, porque la estructura estandarizada es yo tenga que tener sujeto, objeto, verbo, y a ello pueda complementar ideas más como un adjetivo, un modificador y otros más. Si no domino esto, básicamente me falta. Entonces, acá hemos practicado reordenando nuestras oraciones, tratando de estructurar, trabajando con nuestros verbos, luego trabajando con alguna situación de escritura biográfica y luego hemos repasado los tiempos que para mí son fundamentales porque sí o sí, pues van a emplear ustedes en los recursos argumentativos lo que pasó, lo que pasa, lo que pasó o lo que pasará. Entonces, mínimo dominio de los manejos de los tiempos verbales. Y creo que allí hemos estado desarrollando cómo se expresa cada una de las expresiones verbales o cada uno de los tiempos, ¿no? Muy bien. Hemos trabajado el tiempo presente que está allí. Hemos trabajado en un diálogo, el tiempo pasado respondido preguntas literales que estaban en el texto. Hemos trabajado el tiempo pasado, arca, que expresa un tiempo lejano de lo que hemos hecho una actividad. Luego algunas acciones verbales que debo tener en frente a ella. Luego hemos trabajado con una imagen o esquema propuesto. También hemos estado trabajando el tiempo pasado, reciente, cuando digan he comido, he cantado, he bailado, he viajado en ese contexto. Y asimismo hemos desarrollado algunas preguntas. Y no justo nos habíamos quedado en esta parte, en esta. Y me faltaría desarrollar para pasar a lo que corresponda al tanto oral como escrita, el manejo del tiempo futuro. Por favor, ya yo pediría encarecidamente que vayan repasando, auscultando los materiales que se tienen para que puedan, si hay dudas, consultas sobre ello, el material, alguna cosa que no se entienda, podamos ya socializar y avanzar un poco más. De forma sucinta, cómo yo expreso mis oraciones, mis expresiones, mis textos con las expresiones futuras. Sencillamente, todo verbo que yo voy a hablar en futuro en primera persona con ñoja es con shak en el quechua central. Comeré, cantaré, bailaré, jugaré es con shak. Para la segunda persona, cualquier contexto que yo hable, siempre voy a escribir ham. Tú, tú jugarás, tú bailarás, tú cantarás, tú llorarás, tú trabajarás. Siempre estará con la forma inki del verbo. Si yo quiero decir él o ella hará alguna acción, siempre la forma será determinante en la expresión verbal con am, sí o sí, porque son esquemas en nuestra lengua que no va a cambiar. Cualquier verbo que ustedes quieran expresar en primera, en segunda y en tercera, al finalizar siempre las expresiones o los sufijos que van a estar presentes casi son estáticos, no se mueven. Lo que se va a mover son las acciones con las que voy a expresar. Ahora, si en caso que yo exprese, indique la forma plural,
pues debo tener en cuenta que hay un pequeño detalle en la forma del plural de la primera persona excluyente que difiere, es alargada. Pugyayashak, Kiñkayashak, Mikuyashak, Ewayashak, Puriyashak. Todo que digas nosotros, pero sin ti iremos a algo, haremos algo, nos presenta de esta forma. Y acá siempre les habíamos recomendado, ¿no? Si yo escribo Hakuna, siempre he escribido, ¿qué dice la parte estandarizada? En la primera persona singular es ñoqa y la primera persona plural no Hakuna ya debe escribirse ño Hakuna, ¿ya? Entonces procuramos trabajar con las explicaciones que estamos dando en nuestros pronombres personales, incluso que allí en el texto pide o en la rúbrica dice uso de estos recursos. Entonces, de esta forma, si soy la segunda o quiero hablar de la segunda persona, expresar esa idea, Pukyayanki, ustedes jugarán. Y quiero decir, ellos o ellas jugarán, pues vamos a tener que trabajar con Yanka en todas las expresiones verbales que yo presente en el contexto de este tiempo futuro. Mikuyanka, Iguayanka, Rantiyanka, Mutsayanka, Kenyayanka, todo termina con esta expresión al final, Yanka. Entonces ahí estoy hablando que ellos son los que harán la acción. Recuerden, en el quechua central, el pronombre incluyente es ñocanchic. ¿Ya? Eso es en la forma estandarizada. ¿Va a venir así? Sí. A nivel textual, sí. Para leer lectura también. Entonces, ¿qué debo hacer? Escribirlo, pues, en esta forma, el pronombre personal incluyente. Si quiero decir esta forma en forma futura, yo pues trabajaré en hampishun, eiwashun, pugyashun, rimashun, yokashun y achakushun, ¿no? Está expresada en forma shun, la forma incluyente de la acción verbal, ¿ya? Pero este tiempo es futuro, ¿ya? Es futuro. Es muy importante trabajar. Ahora, para poder entender y comprender los textos que van a venir, vamos a necesitar algunos tiempos más. Nos faltaría el tiempo acabada o finiquitada, nos faltaría el tiempo pasado narrativo, que en el quechua central también hay, y nos faltaría el contexto del tiempo presente actual, que seguramente les vamos a proponer ya con un esquema para que podamos entender nuestra lengua. Y así está acá, ¿no? En resumen, dice que en nuestra lengua o en la quechua central, toda expresión futura de la primera persona va a terminar con shak, cualesquiera que sea el verbo. Si yo soy o expreso de la segunda persona, hablará con ink. Si hablo de la tercera persona, siempre la acción verbal tendrá con ank. Ahora, si hablamos de forma incluyente pero exclusiva, es decir, solo nosotros, trabajaremos con shak. Ahora, si yo quiero expresar ustedes harán algo con Homayang. Ellos o ellas harán ese accionar, será con Yang. Y ahora si todos nosotros hacemos esa actividad conjunto, todo será con la forma Shu. ¿Ya? Esto creo que allí podemos estructurar la conjugación verbal, que es muy importante para poder responder, argumentar y precisar el manejo de los tiempos verbales en la lengua quechua. Ya, muy bien. Y luego allí hay otros ejemplos que pueden auscultar, leer, verificar, comprender si hubiese alguna duda para poder absorber en nosotros. Asimismo, se les está proponiendo, ahora son textos, ¿no? Como pide o lo que recurre. Eh, no va a venir un tipo de texto dialogante. Lo que estamos haciendo es que podamos enmarcarnos con el uso de los pronombres interrogativos, ¿ya? Por eso es la situación propuesta para ustedes, para que puedan practicar, leer, básicamente. La lectura debe ser rápida, porque solamente en el protocolo todo el proceso dura 3 horas, pero en sí la evaluación así de lo que tocó el silbato, la sirena,
es de 2 horas hasta que se entregue la última o, el ul- o la hora que nos van a pedir. ¿Ya? Entonces, allí está, vamos socializando, vayan leyendo ustedes. Por ejemplo, ya si hubiese un contexto que está fuera de las convenciones estandarizadas, podemos mejorar. El texto es mejorable. Incluso pueden rehacer el texto viendo su perspectiva, que puede ser para mí tal vez de esta forma, practicar. Incluso una de las formas estratégicas es rehaciendo los textos, mejorando los textos desde una óptica personal, ¿no? Entonces, preguntas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque algunas preguntas son reiterativas en las comprensiones lectoras, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué trata? Y eso que son y que vamos a practicar. Luego, al final, en esta parte, ya son tipos de textos como pide el ministerio, textos descriptivos, textos anecdotarios o textos rutinarios de la actividad diaria que se pueda hacer y allí hay que leer. Siempre teniendo en cuenta el estándar, el quechua central. Si no coincide, mejoro con la explicación, con mi conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy elaborando algunas palabras agrede para que se pueda entender, por ejemplo, Nawinsan, pues ya no se dice así a nivel escrito, ¿no? Seinoya tampoco, no hay. No, entonces hay cositas que sí ya pues tenemos que adoptar, trabajar con la estructuración, con la estandarización de la lengua para seguir practicando así. Y asimismo, todos los textos que vamos a proponer aquí en adelante tienen preguntas abiertas. Y como ya trabajaremos con el esquema que viene con la comprensión o la cartilla, con preguntas con alternativas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta acá es nuestra primera sesión de la segunda etapa que ya hemos consolidado con la revisión de las rúbricas, con la revisión de la precisión de la segunda parte de lo que corresponde a la comprensión lectora como para la producción textual y hemos, creo que, vertido en estos horas para poder entender de forma general y algunas veces precisar algunos puntos que fueron muy pertinentes. De aquí adelante trabajaremos con la especificación del error en dos partes para que puedan trabajar. Uno parte escrita, parte oral, parte escrita, parte oral, porque estamos en estos dos procesos de evaluación. Ya, muy bien, pero sí les pedimos algunas normas de convivencia, ¿ya? Pues, tienen que participar. Si por mí participáis en todos o que opinéis en todos, podríamos dar unos minutos más a lo que está programado. Pero si no me van a ayudar a participar, no van a hacer eso, yo nomás voy a hablar, va a ser un poco rutinario. Hay que cambiar el esquema. Profesor, he escrito esto, profesor, esto lo he hecho. No sé si lo podría ver, por favor. Sería excelente que así podamos trabajar. Ustedes vayan escribiendo una anécdota, ustedes vayan escribiendo cuentos o busquen información para que podamos enriquecer nuestra clase, porque en sí cuando uno solamente vierte y no recepciona otras apreciaciones, va a ser muy monótona nuestra participación. ¿Ya? Y me van a decir, hoy no hemos logrado nada. ¿Ya? Entonces, por favor, el material está en el Drive. Siempre yo subo en el Drive. Al maestro Reimer, al coordinador ya he facilitado desde nuestras clases anteriores, desde la primera clase que hemos tenido en la primera etapa, allí está toda la información necesaria, basta que se pueda tener de la lengua quechua central. Ya muy bien, entonces me despido con esas palabras. Espero que hayamos aterrizado en varios puntos que son precisos y en la evaluación escrita y la comprensión que los vamos a trabajar ya con el esquema del ministerio, ¿no? Pero sin dejar de
lado la parte oral, porque estamos en este proceso todavía. Ya voy a trabajar en esos dos puntos hasta que pasemos la parte escrita. Uy, excelente. Si pasamos todos allí, ¿no? Uy, cuchicoy. Y pasaremos la parte escrita. Muy bien, con esas, por favor, con esa aclaración, vamos pasando por mi parte a retirarme. Será la próxima, que es en un sábado a las 5 de la tarde, 5 a 7 que está programado. Ya, muy bien. Cuídense, nos vemos. Ewa ya, ya pe con awan. Kei hunak mitin kushon no jaban. Allí, Ewa.